es que vamos a aprenderlo en esta primera etapa, y llegamos hasta el parcial, hasta el primer parcial, para ver la normalización, es decir, cómo se deben crear las tablas para que SQL, que es un lenguaje estructurado, nos permita recuperar toda la información que está guardada en las tablas. ¿Quién paga acá? Fabricio dice, ¿alguien que curse todas las materias de 3K7 tampoco tiene grupo de 3K7? Ah, hay un grupo aparte, no, no lo conozco, no, no sé si hay otro grupo. 3K7, y debe ser todos alumnos seguramente. Bueno, cada tanto veo el chat. Profe, Sí, una pregunta. sí, dale. ¿Nosotros normalizamos las tablas para evitar redundancias Sí, o disminuirlas? Ah, esencialmente. Esencialmente. ok. El primer objetivo, ¿por qué? Porque esto surge en el año 70, se publica lo que es el modelo relacional. Todo esto que hablamos de normalización, de generar el modelo de datos relacional, está todo dentro, el combo se llama modelo relacional, ¿no? Modelo relacional es una construcción teórica de parte de Codd, Edgar Codd, un matemático inglés que se vino a Estados Unidos eh, y desarrolló para IBM un trabajo de investigación. IBM en los años 60 estaba trabajando con tambores magnéticos, cintas magnéticas, papel perforado y distintos otros medios que tenían características particulares en el almacenamiento y procesamiento, y hacía que el trabajo, digamos, Codd había sido crítico de la forma en que estamos trabajando y diseñó el modelo relacional como un modelo superador para grandes volúmenes de datos. El texto es una propuesta de modelo relacional para grandes bancos de datos. Estamos hablando de grandes bancos de datos en los años 60 y pico, estamos hablando de algunos megas de tamaño. No, no estamos hablando ni de gigas, ni de... ¿Por qué? Porque si bien había mucha información y estaban cintas, pero no había dispositivos suficientes y había un gran costo de estos dispositivos, poca capacidad, por eso se habla de un altísimo costo de bytes almacenado, porque eran pocos y salían cientos de miles de dólares los dispositivos, o decenas de miles de dólares, millones de dólares las unidades de computación. Las compraban grandes empresas que necesitaban registrar, no tenían otra forma de registrar hasta que se digitalizaba eso. Entonces, el modelo fue muy, muy disruptivo, propuso muchas cosas. La industria, la misma IBM que avalaba a este investigador y le pagaba, no le dio mucha bola, o sea, hizo un sistema relacional de acuerdo al modelo relacional, System R se llamaba, y en el año 70, 71, 72, pero generó toda una ola académica muy interesante que fue dándole solidez hasta que llegó a construirse un estándar de la industria. Eh, entonces, toda esa movida teórica para mejorar el almacenamiento les daba aval y fue generador de una masa crítica de escritores, de investigadores, de evangelizadores del modelo para poder lograr que el modelo relacional fuera definido. Me estoy olvidando de grabar, vamos a grabar eso. Vamos a empezar a grabar. Recording in progress. Esto después va a estar se lo voy a pasar por el grupo, por el canal que va a estar grabado. Ahora hay un canal con los videos de otros cursos, de otras partes de la materia que ya les voy a comentar. Bueno, lo que les quería contar es esto, este primer tema que termina en el primer parcial, empieza con el relato del modelo relacional. Voy a hacer unas diapositivas que están provistas por la cátedra para guiar un poco la exposición, la vamos a revisar, esas están publicadas en el sitio de la materia. No saben que ahí tenemos recursos en el aula virtual, en la UB, ahí está la materia GDA. Si se tienen que matricular,
Me dicen que la clave es 3-K-7. Voy a chequear. Entren ahí a la V. Acá lo tengo. Ahí lo puse. No sé si voy a poner en el chat cuál es la clave. Bueno, en la V, la clave que estaba viendo era esa, estas con el guión 7, que es la sigla de nuestro curso. ¿No? Con eso tienen todo el material. Lo que yo voy a usar está en la V. En la V vamos a proveerles PDFs para que hagan 2 trabajos prácticos antes de los parciales, un poco de refuerzo, no es obligatorio. Si tiene premio de 1, 2 o 3 puntos en el práctico, si ustedes hacen la actividad y está correcta, suman puntos en los puntos que acumulen en el práctico. Así que esos lo hemos adoptado porque nos han comentado a los chicos que les genera una tarea extra, que los obliga un poco a estudiar antes del parcial, entonces tenemos como una apuesta común ahí que nos ayuda. El día antes del parcial lo revisamos, el miércoles antes del parcial, que son los sábados. Nos ayuda a tener les ayuda a ustedes a estudiar y tener un poco más de tono con respecto al tema que vamos a ver, que es normalizar. Entonces, una pequeña normalización, como estamos viendo en la guía de trabajos prácticos, eh, que es nuestra herramienta didáctica. Ahí están todos los ejercicios, ahora vamos a referir a ella, traten de conseguirla. Si no la tienen, vemos cómo la distribuimos, pero está en la V para ser bajada allí. Nos vamos a basar mucho en eso, los enunciados de los casos están ahí. Hay cientos de ejercicios, así que tenemos todo ahí. Bueno, les estaba contando. Estas diapositivas que voy a usar son de la cátedra y me ayudan a guiarme en la exposición. Pero antes de empezar con esto, vamos a usar un Jamboard y un Jamboard que lo vamos a utilizar de esta manera. Ya les voy a compartir. Permítanme un minutito que lo ajuste y se los muestro. Bien. Permítanme un poquito, vamos a ver un nuevo. Un minutito. Bien. Tengo otro, me estoy acomodando, que no lo había preparado.
Bueno, yo voy a pasar ahora por el chat un Jamboard para que escriban una etiqueta más o menos prolija, más o menos centrada. Y la pregunta que tienen ahí, fíjense, voy a compartirlo. Ahora voy a compartirlo. Ya está inicializado. Y dice, ¿qué definición tienen del modelo relacional? ¿Se animan a escribir esto? La idea es que ustedes puedan participar, se están conectando y puedan ir agregando etiquetas respondiendo a esto. Para mí el modelo relacional es tal cosa. Para mí es algo que está descrito y lo ubican más o menos a lo largo de la hoja. Y si quieren ir hacia la derecha, crear otro y pueden acceder, pueden acceder, pueden estar ahí, lo pueden ver. Me gustaría que escriban, eso ahí seguimos que es cambiado, lo pueden arrastrar y pegar afuera. Con esta etiqueta, si me siguen, con esta nota adhesiva, ustedes crean una nueva. Eso, datos relacionales. Por favor, móvelo, perfecto. Si quieres ponerle el nombre también, si no, no hay problema. Acá estamos hablando de las ideas y un poco jugamos a ese torbellino de ideas acerca del modelo relacional. Bárbaro, modelo que presenta filas y columnas de los datos que almacenamos. Muy bien, está dentro de la correctitud. Bien, vamos a ver si después voy a poner. Está rota en tablas, perfecto. Con unos 12, no pretendo que se llene, digamos, con 12 o 15 ideas que vean que no que se repiten, lo podemos dar por cerrado al Jamboard. Quieren sacar una foto, obviamente. Datos relacionales. Bueno, editalo ese dato relacional porque que esté duplicado no tendría mucha estructura de relación. Mira, estructura. Bien, eso. Entiendo, para que mejor. Ujú. Tres formas normales. Están dando como los componentes, ¿no es cierto? Si alguien tuviera la idea general, se la doy yo en un ratito, tranquilos. Ujú. Modelo, un poco esto yo lo uso para encontrar qué es lo que, si hay algo que está erróneo, que está confuso, trato de aclararlo, ¿no es cierto? Así que muy bien. Una forma de representar las tablas de una base de datos, ¿sí? Es más, pero está dentro del concepto, representa la base de datos como una colección de relaciones. Bueno, acá es como que la base de datos es eso, tablas organizadas que contienen datos relacionados entre sí. Eso puede ser tablas relacionales, más que un modelo que nos permite representar datos mediante tablas que se encuentran relacionadas. Estas tablas modelan entidades y son construidas en fila y columna. Bien, completo. Bien, bien. Bueno, conjunto de restricciones. Ahí está. Un poco la síntesis del modelo me permite decir que es estructuras, que estamos hablando de tablas, tablas relacionales y reglas, ¿no? Ahí cumple un conjunto de restricciones, me gustó ese aporte porque agrega el tema reglas que habíamos estado viendo los elementos. Por ejemplo, las formas normales son reglas, ¿no es cierto? Aplicadas cumple con tal forma normal, ¿cierto? Las tablas poseen claves que permiten establecer relaciones entre ellas. Muy bien, eso es un zoom bastante fuerte dentro del modelo. El modelo abarca casi todo lo que están hablando. Ajá, acá habla ya lo que las tablas poseen claves, acá las nombra y habla de claves primarias y foráneas. Representación abstracta de datos vinculados entre sí. Sí, no todos los datos están vinculados entre sí, algunos están vinculados, otros no. Estructura de relación, modelo relacional y bueno, dentro de la estructura de los componentes y las reglas del modelo relacional,
acá faltaría la frase que acaban de poner, poseen atributos que no tienen un orden específico, faltaría el sujeto, está en sujeto tácito. ¿Quién es? ¿El modelo relacional posee atributos que no tienen un orden específico? ¿O las tablas, ¿no? Podríamos pensar, te estás refiriendo a que las tablas poseen atributos y no tienen un orden específico. Sí, es cierto, es una de las características. Viene en detalle, ¿no es cierto? La generalidad todavía no está, lo vamos a hablar ahora. Porque ninguno de ustedes estaría bien con esta participación, muy provechosa para exponer. Ninguno habla de que es un conjunto de cosas. Dieron fragmentos, todos están. Si alguien me hubiera dicho, y bueno, es un motor y una caja de cambios, yo diría, no tiene nada que ver acá en modelo relacional, ¿no es cierto? Entonces, todos los temas que estamos hablando son adecuados. Quizás datos relacionales, el dato es una unidad tan chica que no sé si tiene una característica que le indica, este dato es relacional y este no. Los datos son datos, podemos decir dato alfanumérico, sí, dato numérico, sí, dato de fecha, sí, pero relacionales, los datos no alcanzan a tener una característica propia que le diga, este sí es relacional, este no. Entonces, ahí yo con ese estaría un poco de desacuerdo. Eh, Estructura de relación es un componente, vamos a borrarlo, datos relacionales, porque no le digo acá. Vamos a la representación abstracta de datos vinculados entre sí. La representación abstracta de datos vinculados entre sí. Los datos están como tales, no es abstracta, sino que es dato. Dato, recuerden, es concreto, no es abstracto. Entonces, esto, a ver, si vos decís representación abstracta de alguien que contiene, que necesitamos datos para eh, representarlos, para caracterizarlos en atributos, ahí sí ya estaríamos hablando de lo que estamos hablando. Pero la representación abstracta de datos no hay. O sea, ya estamos hablando de los unos y ceros que representan, no abstractamente, sino concretamente los datos. Entonces, no. Se ocupa de la estructura de los datos, la manipulación de los datos, la integridad de los datos. Bueno, me gusta y habló más de todo eso. Se ocupa en definir la estructura y las reglas. Estructuras de datos, no habla específicamente de los datos, se lo asumo como un tipo de dato nomás. Y ahí estamos hablando de un modelo relacional más o menos completo. A ver, ¿qué otra cosita más? Tablas organizadas. Bien, no solamente eso, el modelo de datos es más, representa base de datos como una colección de relaciones. Una base de datos ya es una colección de relaciones. El modelo de datos me indica cómo crearlo. Más que esto no me gusta tanto. Estructura de relación. La próxima vez lo voy a sacar aparte, no se ofendan si se lo borro. DBMS, bueno, DBMS es una colección de programas que permiten a los usuarios crear y mantener una base de datos. El DBMS tiene programas, pero también estructuras de datos, ¿no? Entonces, el DBMS como programa solamente es una visión parcial del DBMS. No es un modelo relacional. Y aparte, el que es relacional es RDBMS, ¿no? Entonces acá lo vamos a observar, lo borremos, si me lo dejan escribir, ahí me gustaría más, RDBMS y estructuras de datos que permiten mantener una base de datos con la representación. Dejamos ahí para no hacerlo muy largo. Bien, bárbaro. Saquen una fotito, más o menos estamos de acuerdo creo que en algunas de estas definiciones estamos hablando de modelo relacional como contenedor, como la entidad general. Varias partes de estas juntas podrían ser se acercan casi al 90% de la definición del modelo relacional.
con restricciones, yo le digo que restricciones están cerca de las reglas, entonces ahí podemos entender que está estructuras y reglas. Hablaron básicamente de estructuras. Y reglas este celestito. Muy bien. Bueno, muy bien. Vamos a, esto queda guardado, ya después vamos a volver un poquito más adelante. Bueno, entonces hemos ejercitado un poco, estamos más o menos de acuerdo. Ahora voy a arrancar con las definiciones que manejamos con los distintos profesores de la cátedra. Vamos a compartir ahora entonces. Estamos... Bueno, ya alguien habló, le pregunté sobre el modelo y ya me empezaron a decir, ay, che, conozco base de datos, yo le agregué una R, pero seguramente se está refiriendo a las bases de datos relacionales. Y fíjense que existen estas características de que el modelo relacional está compuesto por estas estructuras, la relación, las claves que hay tres tipos, que vamos a profundizar en eso, en ella, claves una o dos columnas que pueden identificar la fila en la tabla que pertenece unívocamente. Así que ahí tenemos que aparte de la relación en sí, que es como se llama teóricamente a la tabla, teóricamente digo que es una relación de todos los atributos con sus valores para generar filas. Entonces vamos a mezclar, no sé, Roberto, Juan, Pedro, Carolina, Gabriela, Calisto, Leonardo. Este atributo tiene 5, 6, 7 valores. También existe, bueno, el legajo. 20, 35, 38, 40, 27, 60. Entonces tenemos atributos con sus valores y que si los unimos y mantenemos la relación, es decir, que este primer nombre corresponde al primer legajo de columnas, estaremos formando lo que es una tabla, una relación de atributos que unidos dan la definición de una fila, dan todos los datos referidos a una instancia de la entidad que quieren representar. Esta relación representa una entidad. Las entidades son las cosas importantes de las que quiero guardar información en el modelo. Entonces, un primer paso, vamos de lo más general hacia lo más particular. Uno podría, cuando habla con el cliente al que le quiero hacer un sistema, pero él no me sabe decir qué datos tiene. Él a lo mejor está haciendo un Excel, que uno podría decir, ah, esa es la tabla que necesito. Bueno, puede servir mucho, porque parecería que esos son todos los datos que necesita, y los datos tienen forma de columna y de fila, pero ese Excel no es una tabla relacional como tal. Vamos a ver en el detalle cuando expliquemos las estructuras, ahí cuando hablamos de los conceptos de relación, qué es una relación y qué es lo que se llama tabla. Pero nosotros vamos a hablar con este dueño de un negocio que quiere hacer un modelo de base de datos. El Excel le queda chico porque lo puede actualizar una persona a la vez. Ustedes vieron que si está en la red, aunque si yo tengo abierto un Excel donde está toda la información que necesito, me sale un ejemplo de una empresa muy grande, una empresa muy famosa, que no voy a decir el nombre, pero el primer sistema que tuvieron de sueldos con cientos de empleados era un Excel, y cada pestaña, el Excel era del mes, y cada pestañita era un empleado, y ahí estaba el recibo. Entonces, ¿qué le voy a decir a ese contador que no se puede hacer eso sobre un Excel? El Excel es maravilloso, diría un contador, ¿no es cierto? Entonces, lo que nosotros queremos es hacer un modelo superador del Excel. ¿Por qué? Porque ustedes saben que un Excel no lo puede acceder dos personas para grabarle datos simultáneamente, ¿no? Y si yo no tengo posibilidad de si grabé o de hacer auditoría sobre estos datos, o puedo tener datos repetidos y no me doy cuenta. Entonces,
la estrategia de partir de un Excel está buena, agrega tareas, ya están digitalizados los datos, no va a haber que tipearlos de nuevo, pero le tenemos que hacer un par de filtros para que encaje dentro del concepto que tenemos ahora, de entidades y las relaciones que cumplen, ¿no? Para después traducirse en tablas. Entonces, se habla de entidades como algo abstracto, de alto nivel, de análisis. Cuando uno está analizando en esta parte, la primera tarea que es determinar las entidades. Luego, ¿qué columnas vamos a tener? ¿Qué atributos vamos a tener? Dije columnas, pero tengo que decir atributos. Está copado con Excel. ¿Qué atributos tiene? Y la combinación de esos atributos en el orden que están me generan las filas, o tuplas, como se llaman en esta parte. Entidad, atributos y tuplas son los elementos que estamos viendo de a poco para definir lo que después es una relación. Entonces tenemos entidad, relación, y después aparecen las tablas ya concretamente guardadas en un Excel, por ejemplo. Pero no es un sistema de administración relacional de base de datos el Excel, por lo tanto, vamos a aceptar hoy que estamos hablando de cosas similares, una tabla de Excel, pero vamos a empezar a profundizar para entender bien de qué tabla estamos hablando. Y de ninguna forma ustedes verán que ni se me ocurrió ni nombré una palabra de 5 letras que muchas veces, esto es tal cosa. No la voy a nombrar, poco para llamarles la atención sobre esto. Sí, la estudié en algoritmos. Sí, sí, sí. Esto es tal cosa de Java. No, esto no es una tabla del modelo relacional, no es una clase. Lo voy a nombrar una sola vez. No lo es. ¿Saben qué? El modelo orientado a objetos se basó en el modelo relacional. ¿Y qué hizo? Agregó comportamiento. Una tabla no tiene una parte que diga cómo hacer las cosas, no tiene un método. Entonces no es una clase, una tabla. Una tabla se puede parecer a los atributos, está bien, eso lo concedo, por eso la confusión, pero no estamos hablando de clases acá, sino de tablas, ¿no? En el modelo relacional, el tema de datos se resuelve, y otras cosas más se resuelve con la clase, ok, pero acá no estamos hablando de eso. Entonces, todo esto que estoy diciendo se refiere a la relación. La relación es algo que puede estar definido por la entidad que me permite tener atributos y tuplas. Dentro de cada uno de esos atributos podemos llegar a estudiar si es clave o no clave. Hay una división muy grande entre columnas no claves o atributos no claves y atributos claves. Y ahí podemos decir que hay claves candidatas, y dentro de esas candidatas yo puedo definir, de la lista de claves candidatas, puedo yo definir a la clave primaria. Nos vamos a referir después a la de la foránea. Una clave candidata es candidata a ser primaria. Clave primaria hay una sola, por tabla, que puede ser simple o compuesta. O sea, puede tener una sola columna o atributo o varios atributos. Vamos a ver ese problema. Una vez que tengamos, por ejemplo, Gaby cuando empezó a definir la entidad votante, y le tiraba mucho el número de documento, el tipo de número de documento, pero había otra clave que se creó porque era mejor que tener tipo de documento y número de documento. Ustedes vieron que hay documentos, números, que se repiten entre libreta cívica, hay DNI repetidos de distintas personas, normalmente son de distintos Así es. sexos, porque vienen de la época en que, fíjense, la clave primaria es algo que es socialmente aceptado, el famoso quit o quill, son leyes para crear claves primarias. Imagínense lo importante que son, que necesitan una clave, una ley para crearlo. Bueno, y la historia de la identificación de la gente, de los habitantes de un país, se daba porque había que enrolarlos en el ejército. La gente antes de enrolarse no tenía clave primaria, para decirlo de alguna forma. Cuando aparece la necesidad de hacer milicias y ponerle una identificación a una persona, porque se podía repetir el nombre, Calixto Maldonado,
Rodrigo Quilabert, Blanco, Leonardo Blanco, se puede repetir. Entonces no nos sirve para identificar, entonces apareció para las personas que iban al servicio militar, se les generaba una libreta de enrolamiento con la foto para decir, mira, créeme que este es mi número de clave. Después se identificó a las mujeres cuando el voto femenino, realmente hace muy poco tiempo, de nuestra historia, en el año 50 y pico, fue que se promulgó el voto femenino y apareció la libreta cívica, donde empezó desde el número 1, y ya había una libreta de enrolamiento número 1. Crecieron esos números hasta que creció la numeración de las mujeres que iban a votar. Cuando se hace el DNI, dicen, bueno, ya no hay más tipo. El tipo es documento nacional de identidad. Bueno, a ver, le ponemos DNI y número, y nos encontramos que había una libreta cívica 7 y la libreta de enrolamiento 7. Eso se chocaron. Por eso aparece como necesario un desempate, que es una letra que tiene la letra del sexo. Entonces empieza con F o con M, DNI y número. Así es como se está identificando, y después, con la informatización de AFIP, de la DGI, hace mucho tiempo, surgió la necesidad de identificar y aparece por ley el CUIT, clave única de identificación tributaria. Cuando aparece en la FJP, aparece la necesidad de que todos los laburantes, como íbamos a aportar nuestro dinero y somos una entidad importante ahora para estas empresas, apareció el CUIL, clave única de identificación laboral. Bueno, eso es una clave primaria. En Estados Unidos hace mucho tiempo, hace relativamente poco tiempo, si no tenías un número de ID social no podías sacar un préstamo, no existías. Tenés toda la libertad para existir, podés vivir y morir toda tu vida sin un número, perfecto. Pero cuando empezás a asociarte con las herramientas de identificación y todo eso, alcanzaba con el carnet de conductor. O sea, tenés que manejar, sí, si no, no existías, sí, así se daba. Hasta que apareció la obra social o la seguridad social, y ahí sí le dio un número de identificación, una clave primaria. Entonces la noticia es, eso era una clave primaria que el Estado, la política, imponía para poderte identificar y poder seguir, porque es necesario ese número. No alcanza el apellido y nombre porque se puede repetir. Grave falla o falencia que tiene los apellidos y nombres. Entonces aparece lo que es la clave primaria. En esa breve síntesis que les digo, imagínense en Estados Unidos que una de las formas de identificarse era la licencia de conducir, o un carnet de socio de una determinada institución, o determinada otra cosa, o otra entidad que te da un número. Podemos pensar que ahí había 3 claves candidatas. Y hay que elegir. En la primera etapa de análisis uno puede encontrar las candidatas y dan pistas. Está bueno saber las candidatas. O en el caso, por ejemplo, cuando ustedes van a comprar un servicio, un celular, por ejemplo, y ustedes se quedan identificados por el número. Por el número, y ese número es una clave primaria muy fuerte para todo el sistema telefónico, ¿no? No hay 2 números iguales. Entonces, otro concepto más. Y en el registro del cliente de una empresa de telecomunicaciones probablemente también tenga el DNI. Entonces, pues vamos a ver la entidad cliente que tiene el DNI, tipo de documento y el número, y aparte el número de teléfono. Entonces podría haber 2 columnas para formar una clave candidata, tipo de documento y número, por esto de la duplicación, y el número de teléfono. Entonces ahí hay que tomar decisiones acerca de estas claves primarias, y dentro de una clave primaria, con una o varias columnas, dentro de las candidatas de esa tabla, ¿no? No puedo tener 2 claves primarias. Sí puedo tener una clave primaria con 2 o 3 columnas. Eso sería una clave primaria compleja. A veces pasa en que todas las claves candidatas de una tabla no cumplen el criterio de ser buenas claves, porque acepta nulos, o porque es compleja y la voy a usar mucho en muchas tablas, entonces hay un problema de diseño ahí que ya lo voy a profundizar. Entonces aparece la buena idea de ponerle una clave artificial. Ustedes cuando entraron a la universidad no disfrutaban de la sensación de ser un número
con un legajo, ¿no es cierto? Quizás en el cole, quizás en otro lado. Bueno, cuando se enrolaron seguramente le apareció un número de documento, pero cuando llegaron a la universidad se noticiaron que tenían un legajo, ¿no es cierto? Bueno, la universidad les impuso una clave artificial, porque ustedes no la tenían naturalmente, y se llama legajo. Ese legajo nos va a ayudar mucho y es elegida por quien diseñó el sistema académico de la universidad, que sea la clave primaria. Y cuando uno diga, voy a decir, no ten mi edad, ¿cuál es mi legajo de alumno? No, no está en romano, no está en números romanos todavía, pero tenía 4 dígitos, 7547, ese es mi legajo de alumno. Ustedes están en el 80, 90, 1000. Bueno, eh, cuando yo vaya a pedir un legajo, un listado de la universidad, me van a pedir el legajo, no me van a preguntar quién es. Ya hablamos sobre eso. Que sí, a veces, bueno, no, lo primero que te preguntan, ¿qué número de legajo tiene? No tengo. Bueno, DNI, deme, porque se corre al costadito y ese programa tiene un índice especial creado porque, che, los chicos no se acuerdan todo el legajo. Pongámosle el nombre y el DNI, que si se lo acuerdan, ponele. Este, eh, buscamos por DNI, es una búsqueda alternativa. Entonces, la información candidata, cuando analizaron el alumno, quedó legajo como firme o artificial, lo creamos porque no tiene, y también quedó como candidata al tipo y número de documento. Es buena información saber que una clave es candidata porque yo puedo crear formas alternativas de acceso cuando se lo conoce. Sí, Genaro. Profe, ahí me surgió una duda. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre una clave primaria que es compleja y o sea, porque yo con lo que estaba explicando pensé que el DNI sería como primaria también. En ese caso, el legajo y el DNI, no que era candidata. Como que me confundí. Está bien. Legajo no existe. Vos llegaste a la universidad, no dijiste mi legajo es tanto. Vos dijiste, toma, acá está mi DNI, y el oficial que te selló los papeles te dijo, ahora vos tenés legajo tanto, ¿no es cierto? O sea que vos no lo decís, lo recibiste cuando te anotaste. Ahí el análisis que hay es que es clave candidata de tipo y número de documento, pero se prefiere identificarte con un solo campo, con el número secuencial que no tiene ningún dato, al número de documento. ¿Por qué? Porque se puede repetir el documento. Justo aparece una señora, digo señora porque ya son, los que tienen libreta de enrolamiento son mayores, y un señor que viene con la libreta de enrolamiento con el mismo número de documento. Entonces podrían modificar. Entonces me obligan a poner como clave, parte de la clave, el tipo de número de documento, y el tipo de documento y el número de documento. LE7, LC, libreta cívica 7. Perfecto, los dos, la señora y el señor, pueden estar anotados. Pero me van a aparecer siempre, cuando consulta por el número de documento 7, me van a aparecer 2. Entonces, aparte son 2 columnas. Si a la tabla de alumnos yo la tengo que usar para otras relaciones, tengo que llevar esas 2 como clave foránea, y eso es un incordio. Se llama problema de la difusión de claves primarias complejas. Si vos tenés una tabla que es muy referenciada, central en el sistema, muchas tablas van a tomar claves foráneas, que no les expliqué, sobre esta clave primaria. Y es mucho mejor que sea una sola columna. ¿Tá? Entonces, vos tenés tipo de documento, número de documento como clave candidata, y le pones como artificial el legajo, porque es un solo campo, un número que va creciendo, y tenés infinitos números. Y sabes que no se van a repetir. Ah, no se va a repetir. Sí, sí. No se va a repetir, exactamente. Ese es un poco el ataque principal. Che, ¿se puede repetir esta columna? Sí, entonces no va como clave. Claro. Puede ir como clave candidata primero, pero como se repite. A ver, estaría bueno que vos pongas la consulta cuando te atiendan, sobre todo por teléfono. Esto pasa lo mismo en las empresas de servicios. Vos cuando entras al celular te pone un número de cliente, o con el número de celular consultan, o cualquier otro de servicio. EPEC, por ejemplo, detrás como un número de contrato. Son números que vos no tenías antes de entrar a EPEC. Te lo han puesto artificialmente porque es mejor para identificar, porque es una sola columna y es numérica. El orden anda bien.
O sea, si no tuviese la posibilidad de que los documentos se repitan, no haría falta, digamos. Probablemente. Por eso Claro, el quit se crea como ley, y fíjate la estructura del quit. Se basa en el número de documentos, pero adelante claro, le pero tiene pone un par de sexo cosas más. Sí, sí. y un dígito verificador. ¿Tá? Entonces, eso es un quit y por ley está. ¿Qué se suele hacer? Poner el quit completo para que sea un solo campo. ¿Mm? Yo lo digo esto porque eh, en la primera reunión que tuvimos de trabajo, Gaby, yo también trabajé en ese sistema electoral, me dijo, mira, acá usamos un número que no es una clave artificial. Todo clave artificial es porque tenemos 25, 30, 40, 50 millones de registros y no podemos darnos el lujo de usar 3 columnas con caracteres y todo eso. Usamos un número, ¿no? Que tampoco es el número de documento. ¿No es cierto, Gaby? ¿Es un número de ciudadano o Sí, algo así? sí, sí, como una clave autoincremental que se llama. Aparte vamos a usar un dispositivo que no es que, fíjense, estamos en el ciudadano 45 millones o 48 millones, no sé cómo, nació el 48 millones 001. Y a este le ponemos un número que se nos ocurre a nosotros, creo que iba el 48 millones 002. No se va a poner a revisar todos los 48 millones de registros anteriores a ver si no está repetido. ¿Se dan cuenta? Entonces, ese dispositivo que me dice, no, ya llevamos tal número, lleva registro de qué número es y lo da al siguiente. Eso como dispositivo es lo que está llamando Gaby como autoincremental. Le dejamos al sistema que lo calcule. Y eso sabemos que es algo de fierro que no da repetidos nunca. Pues si hicimos todo este lío, leyes y todo eso, y ponemos un sistema que da clave repetida, estamos en el horno. ¿No es cierto? Claro, no sirve para nada. Estamos pegando un tiro en el pie. Claro. Entonces, esta es un poco lo que yo les puedo contar por ahora de candidata y primaria. Es un tema muy importante, es algo que nosotros evaluamos. Elegir bien las claves primarias cuando vos definís las tablas, ¿no? Tenés que hacer el análisis de candidatas. Che, ¿cuál podría ser? Hay 2 candidatas, tengo el número de documento. Vos sabés que a veces no ponen el número de documento, el formulario de carga no es obligatorio, así que te pueden no poner el número, sonamos, esa no puede ser clave porque una clave primaria, otra de las características que tiene, aparte de ser mínima, o sea, la menor cantidad de columnas posible, no puede ser nulos, no puede recibir nulos. Nulos es una definición del modelo relacional, junto con lo que te dije de atributos, entidades, tablas, existe el valor nulo. Que el valor nulo no es ni espacio, ni cero, ni... Y No blanco. existe, ni blanco, no existe, no está determinado. Eso es un valor nulo. Una clave no puede estar llena con un valor nulo. Si un atributo recibe un valor nulo, no puede ser clave, para decirlo de otra forma. Ausencia de valor, no aplica, no sabe, no contesta, no corresponde. Todas esas ideas de no hay relación, no hay valor real, es lo que nos da el valor nulo. Y lo traigo a colación porque va relacionado con atributos y los atributos al poder ser clave. Una de las cosas que evaluamos para definir si es clave es que sea mínimo, que no tenga tantas columnas, que tenga la menor cantidad posible de columnas y que nunca reciba nulos. ¿Tá? Bien. Foránea nos vamos a dedicar un poquito más adelante. Foránea básicamente les cuento qué es. Es la clave primaria en otra tabla para que yo pueda relacionarlo, esta tabla con una fila de la segunda tabla, que tiene la clave foránea, con la fila que tiene la clave primaria, el mismo valor. Y ahí se hace una operación muy utilizada que es el join. Y unimos las tablas por una columna en común y sus valores en común para armar un combo de columnas que puedo procesar. Pero eso es un poquito más adelante. Bueno, me detuve bastante en esto porque toca un tema importante y no lo quería dejar pasar. Toda esta definición de clave primaria, de tablas y todas forman parte del modelo relacional. El modelo relacional, cuando lo escribió Code, dijo, bueno, tienen que haber tablas relacionales que se identifican con una clave primaria, que esta clave primaria tiene que ser mínima y no tiene que tener nulos. Eso que acabo de decir es la regla de integridad de entidades, ya lo vamos a hablar en detallado, se los nombro. Y con eso estamos cerrando el tema de lo que es una
una tabla relacional. No es lo mismo que Excel. Ustedes en Excel pueden poner que se repitan los valores. Fíjense, si ustedes se fijan en Excel, pícaramente tiene una clave primaria, que es el número de línea que está a la izquierda. Excel solo les puso el número de filas con auto incremental. Hizo hasta 64 millones, creo que es el número por ahí. Le puso él el número. O sea, yo te pongo la clave primaria. Vos podés ahora poner nulos, poner valores repetidos, no importa, pero esa columna ya es la clave. Número de fila es la clave primaria. Nosotros vamos a trabajar en definir la mejor clave primaria para una tabla para poder avanzar en que haya claves foráneas para relacionarlas, ¿no? Entonces vamos a trabajar de esa manera. Bien, no es mi intención revisar todo este documento, que ustedes vienen, tienen 59 diapositivas y vamos por la 3. No la vamos a votar, la vamos a ver en varias clases. Les pido que la encuentren en la V para si quieren hacer. Bueno, entonces dio una breve panorámica la anterior diapositiva. Hay relaciones y claves. Las bases de datos, así como se identificaron lo que es las tablas, Code empezó a decir, bueno, debe haber un software que controle estas estructuras que van a estar guardadas en archivos. Y en esos archivos vamos a guardar persistentemente los datos. Lo interesante es que vamos a grabar y después en cualquier momento vamos a poder leer de esos datos. El programa se apaga y cuando se prende y toma contacto con las tablas empieza a tomar información de la base de datos acerca del estado de las cosas. Estoy siguiendo estos de un mismo origen, los datos que se almacenan y representando una determinada realidad, la cual tiene un límite de entendimiento preestablecido en su diseño. Cuando uno define un modelo de datos o un conjunto de tablas, sabe que algunas cosas quedan representadas y otras no. Un registro, digamos, una tabla de clientes de la municipalidad puede tener más columnas que el de la tabla de clientes de una entidad telefónica, de una empresa telefónica, de un colegio con respecto al de la universidad, ¿no es cierto? Entonces, cuando se hizo ese modelo de datos, se estableció en el alcance que iba a encontrar y, por supuesto, voy a decir, lo que no está en esta lista no está soportado. Ese es un límite de entendimiento preestablecido del diseño. Cuando nosotros nos sentamos a hacer un modelo de datos, les vamos a preguntar, bueno, ¿para qué queremos este modelo de datos? Y para el sistema que facture. Ah, bueno, entonces, ¿qué facturas? Y vendo productos. Ah, ¿y a quiénes? A mis clientes. ¿Quién factura? Y empleados. ¿Cuántos productos por factura? Entonces, con esas preguntas, ya te dio el alcance y lo que paso a continuación es la definición de de las tablas que van a almacenar todas esos conceptos, esas entidades en general. Yo separo entidades de las tablas porque a veces uno habla de entidad cliente y me voy a permitir cargar todos los atributos, pero cuando empiezo a normalizar veo que necesito tablas extra para registrar toda la información para que entre en el modelo relacional. En un Excel es muy común tener un Excel de clientes y tener todo. Vamos a ver que un Excel de clientes no está bien para hacer una tabla directamente. A veces se hace que se sube como una tabla y después se sacan todos los datos, pero no es una tabla relacional. Un Excel se parece mucho, pero tiene algunas cosas. Por ejemplo, no controla la clave primaria, como les contaba, le pone el número de filas. Puede tener filas nulas, y una regla de la definición dentro del modelo relacional sobre una tabla es que una tabla en estructura de filas y columnas sin filas nulas. En serie en Excel uno separa para ver cosas, hace cuadros adentro, ¿no es cierto? Eso no es una tabla relacional porque hay filas nulas y no importa el orden en que están las filas en estas tablas. Así que no importa el orden. En Excel lo tenés que ordenar. Entonces una tabla puede formar parte de lo que es el concepto de instancia. Clientes
cuando lo implementamos en el modelo relacional, podemos usar la tabla de cliente con los datos propios del cliente, pero también los teléfonos, que por una razón que ya vamos a ver, no está bueno que estén juntos en la tabla de clientes, sino que haya una tabla teléfonos por cliente. Puede tener varios domicilios, puede tener los parientes y que haya... Entonces, la entidad clientes no siempre se refleja con una sola tabla, ¿no? Y esto es importante, tiene un límite en el diseño. El modelo de datos que voy a hacer, o la base de datos que voy a hacer para representar esto, es para un kiosco, para un videoclub, para una empresa comercial, para una empresa de servicios, y va a tener distintos atributos. Aunque hablemos siempre de clientes, vamos a ver que la universidad, el colegio pueden tener distintos atributos. Algo propio para del problema que vamos a trabajar. Bueno, los datos que podemos manejar pueden estar en base de datos, en Excel, en otras herramientas. Acá se distingue, ¿no es cierto? Un almacenamiento digital es algo que está organizado, la información está organizada dentro de un archivo y que son manejados por motores de base de datos. Yo le agregué la R en la anterior porque hay unos motores especializados, como es el Oracle relacional, es RDBMS. El MySQL es un RDBMS. Ha cambiado un poquito la nomenclatura, pero originalmente se los denominaba motores relacionales. Es decir, nosotros jugamos con tablas, con columnas, con índices, con claves primarias, con claves foráneas, y ahí trabajamos con eso, ¿no? Bien. Y el no digital, estamos en ficheros, en planillas, registros manuales, y que a lo sumo puede haber alguna digitalización con una foto. Y a veces con OCR, reconocimiento de caracteres ópticos, puede llegar que desde un papel escrito se pueda pasar hasta a datos digitalizados. Bien. Las bases de datos relacionales son las que agregan todas las estructuras y reglas del modelo relacional, es decir, claves primarias, claves foráneas. En las tablas no puede haber, la clave primaria no puede recibir valores nulos, por lo tanto no hay filas nulas. Una base de datos da un soporte digital a los datos, y esos se llaman normalmente Oracle, SQL Server, Gaby nombró a dos, DB2 de IBM, MySQL. Les contaba que, y esta es la definición del RDBMS, les contaba que IBM le pagaba el sueldo a Edgar Code. Edgar Code propone esto, toma mucha notoriedad. Tema, bueno, ahora los clientes empezaron a necesitar modelos de base de datos RDBMS. IBM hizo un RDBMS, pero no cumplía todas las reglas del modelo. Él proponía el modelo, pero no lo cumplía. Pensaba que en algún caso esto podía ser más lento que los sistemas anteriores. Recién 9 años después, en el 79, se publica la primera versión de Oracle 2, que fue la primera base de datos que cumplía con todas las condiciones del modelo relacional. Con todas las condiciones, o con la mayoría, ¿no es cierto? Un detalle, yo lo seguía un poco la historia de Edgar Code, y en el 2006 falleció, y tiempo antes, sus últimos papers decía que todavía la industria no le había dado la base de datos completamente relacional al modelo que él había escrito, que tenían algunas restricciones o no aplicaban todo lo que él había prescrito. Tanto el comienzo de la historia fue así, el sistema R no aplicaba, por ejemplo, que el único lenguaje que hubiera fuera SQL. Tenía otros sistemas y se trabajaba de otra manera para hacer cosas. No estaba preparado todavía el modelo en sus definiciones para completamente atender las necesidades del cliente. Recién, como les decía, 9 años después aparece un motor llamado verdaderamente relacional, porque usaba SQL como único lenguaje para manejar sus datos. Así que un poco sobre esto.
las marcas empezaron a medir. Tan fuerte fue el efecto de Codd con su paper, que logró que se hiciera una industria, surgiera una industria formalizada con estándares. Y eso la hizo tan valiosa. La industria de base de datos está detrás de los software de comunicación, los que manejan todos los nodos de Internet y todo lo que es software son los más poderosos. Los sistemas operativos son un poco más específicos. Y después siguen las de base de datos. Pocos grupos software agrupados en esas grandes marcas tienen mayor importancia que estos tres que acabo de nombrar. Así que el que haya sido un estándar le ha dado un valor muy importante a la industria. Realmente ha generado una industria que ha generado trillones de dólares desde su fundación. Cada vez más datos de nuestra vida están en base de datos relacionales, ¿no? Noten que no estamos hablando de Big Data, que es otra mega escala que multiplica por mucho. Se habla de que los datos que están en base de datos relacionales, digitalizados de las personas, es solamente el 10% de los datos que hay dando vuelta, ¿no? Cuando hablamos de Big Data empezamos a pensar en esa otra dimensión gigantesca. Que la característica que los distingue básicamente es que los que están en una base de datos están estructurados. Tienen su tipo de datos, su longitud, están bien en casillitas, bien encajonaditos, ¿no es cierto? Bien. En cambio, los que vienen en Big Data, los que vienen en tweets, los datos son variables, no tienen campo, total, cada campo está explicado antes y después del contenido, el XML es un ejemplo. En esto es todo estricto. Y acá hay una décima parte de lo que está digitalizado y estructurado en base de datos relacionales, es una pequeña parte del volumen enorme de datos. Todos los otros están fluyendo sin estructura fija. Tienen una estructura, si no sería un caos. Serían chorros de bits sin ningún sentido. Pero eso es un tema para hablar en otro momento. Bueno, entonces acá, el modelo relacional, concretando, vemos que tiene tablas o vistas tabulares que tienen las filas y las columnas. Necesito tener unas reglas, por ejemplo, esta regla de que la clave primaria no tenga nulos y sea lo más chica posible, es una regla que se llama regla de integridad de entidades. Eso lo vamos a ver más adelante. Después las normas para crear una tabla se llaman formas normales. Con estas formas normales son 6. Está la quinta, pero hay una 3 bis, por eso parece una pregunta un poco capciosa que se hace por ahí, es ¿cuántas formas normales conoce? Y el total debe ser 6. No, pero está la quinta, sí, pero está la tercera bis o voice code que forma parte de ese conjunto. Y es una especialización y tiene el nombre tercera forma ampliada. Entonces el número de quinta nos engaña un poco para pensar que son 5, pero son 6. Cuando establecemos, es lo que vamos a conocer en las próximas clases, acerca de la normalización, vamos a ver las formas normales. Voy a parar un poquito y voy a tomar agua porque me está picando la garganta. Tengo gusto y olfato, no es nada raro. Esperen un minutito, voy a tomar agua. Si quieren podemos hacer un recreito de unos 5 minutitos y paramos. ¿Les parece? Dale, ok, Cali.
Bueno, retomamos. Voy a tomar un matecito tibio para ver si me seque tanto la garganta y me cambié la remera también, porque estaba con calor. Está haciendo calor, muchachos. Hace unos días nevaba y ya está haciendo calor de nuevo. Nos vamos a morir, diría. Nos Está vamos a bien morir. climatizada tu sala, Cali. Sí, apagué la calefacción, me dice que estoy haciendo calefacción y buzo y campera. Genaro, Sí, profe, quería preguntar porque no puedo encontrar esta presentación en la web. No sé en qué parte está. bueno, La web. en todo caso después la comparto. Bueno, Sí, gracias por después avisar. era para avisar nomás. No voy a revisar, fíjate si no, yo comparto habitualmente y compartimos también, digo a Gaby que si necesita compartir la parte de documentos de la autogestión. Así que si, pues no tengo privilegios para subir material, eso creo, tengo entendido, sino a través de uno de los profes que se especializa en el Moodle. Entonces, si no lo ven, les voy a avisar por dónde lo subo para garantizar que esté toda esta presentación. ¿Vale? Bueno, gracias. No, Genial. gracias a vos. Bueno, Gaby, ¿alguna observación? ¿Se me está pasando algo? ¿Cómo la ves? No, no, venimos bien. Bien, bueno. ¿Alguna pregunta hasta acá? Yo dentro de un ratito, cuando cerremos estos conceptos, les voy a pedir que si anotaron algo, lo vamos a anotar todo lo otro en un Jamboard, que vamos a poner las cosas que nos acordamos. Informalmente, el ejercicio es ver lo que nos acordamos, recordación se llama eso, y ver qué se recuerdan sus compañeros, y rápidamente lo cerramos. Así que vamos a hacer una actividad. Primero, y como base de esa actividad, vamos a hacer hacer una repasada de los conceptos. El modelo relacional entonces se basa en las tablas o en lo que se llama relación. Por eso les decía al comienzo que relación es un concepto más general que la tabla. La relación. Se parece a una tabla, pero una tabla Excel, por ejemplo, no es relacional. ¿Por qué? Porque podés meter filas nulas, porque podés repetir filas exactamente igual. Eso en el modelo relacional no habla de una tabla. Por eso una tabla en Excel es una tabla Excel y puede ser como tomada como referencia a algunas de sus partes para una tabla verdadera. Vos podés crear también una tabla que se parezca con Excel, podés hacer un import, lo guardas en CSV y lo metes en una base de datos como SQLite y todo eso, y lo metes como bala dentro de una fila en una tabla. Pero va a venir Code, te va a tocar el hombro y te va a decir, maestro, eso no es una tabla relacional. ¿Por qué? Porque, bueno, en la clave primaria tiene nulos. Y sí, pero no le puse clave primaria a esto. Ah, bueno, no, pero sigue siendo una tabla. No, no es una tabla relacional porque tiene nulos en la clave primaria, filas nulas o filas repetidas. Y que sigue una fila repetida en el cliente. No puede haber un cliente dos veces porque si tiene la clave primaria bien definida, no se podría repetir, ¿no es cierto? Entonces, la relación tiene una estructura similar a la de la tabla, pero con mayores restricciones. Y tiene filas y columnas, y la relación, cuando hablamos de relación, hablamos de tuplas y atributos. Eso es el mismo concepto. ¿No es cierto? Es la misma idea. Las tuplas y los atributos. Cuando uno analiza y trabaja en análisis y empieza a estudiar, es conveniente pensar en entidades, después en relaciones y después a lo mejor explotar en varias tablas para reflejar la entidad cliente con varias tablas, ¿no? Algo de eso se le había nombrado. Bueno, ¿qué restricciones tienen las relaciones? O tablas relacionales, eso suelo llamar tablas relacionales, pero es válido lo de las relaciones, que tienen un nombre, que está, digamos, tiene una correspondencia con el modelo al que pertenecen. Los atributos también tienen un nombre que dentro de cada tabla no se pueden repetir, no hay atributos con el mismo nombre en una tabla, no hay tablas en el mismo esquema. Esquema es un concepto que hermana las tablas, le da el foco. Si nuestro sistema es el sistema, digamos,
comercial o electoral y tiene un nombre ese esquema, L o com, bueno, ese esquema me va a dar el nombre a como el apellido a las cosas. Va a estar la tabla com.clientes, que va a ser diferente de la L.clientes, de la sig.clientes. ¿Por qué? Porque tiene el prefijo que se denomina esquema. Entonces, dentro de un esquema, que podría ser el ámbito de mi sistema, podemos tener una sola tabla clientes, ¿no? Dentro de una tabla, los atributos también tienen un nombre que no se debe repetir. Los atributos están desordenados, no importa, se crean. En el momento en que hiciste la sentencia create de SQL, en ese momento quedan en ese orden, toda la tabla. Pero vos como en el select ponés los nombres como querés, entonces el orden se lo das en el momento del select. Cuando vos vas a hacer una descripción de una tabla o es con una herramienta de DBA y decís, a ver qué columnas tiene esta tabla, te lo va a mostrar en un orden determinado, en el orden en que se crearon. Pero no es algo que estricto que la tabla va a cambiar de nombre porque alteraste el orden de dos columnas, ¿no? Las tuplas, las filas no se repiten. Es una combinación, es una relación entre los valores de los atributos que te da la unicidad de esa fila. Nota que puede haber un Calixto Maldonado con otros datos, pero si fuera solamente de esas dos columnas, otro Calixto Maldonado, la columna clave primaria me va a ayudar a decir, pero este Calixto Maldonado es el legajo 7547, hay otro Calixto Maldonado con el legajo 86.534, el nieto, sí, está el nieto. Se llama igual, pero lo distinguimos por la clave primaria, ¿no? Entonces, abuelo y nieto serían de la misma. Están en la misma tabla, pero no se repiten porque tienen claves primarias. Bueno, ahí está el sentido de las claves. Identificar e individualizar cada una de las filas. Si no sirve el valor null, por eso en una columna que quiere ser clave primaria, no puede haber valores nulos. En una columna común, que no es clave primaria, puede tener valores nulos. Pero una columna que va a ser clave candidata también puede tener nulos. Pero cuando va a ser primaria, no, está prohibido, no puede haber valores nulos. Porque debe permitir la individualización de cada una de las filas. El valor de una clave primaria debe ser único en toda la vida de una relación. La idea es que no le cambiemos el número de legajo a un cliente. No sería una operación válida cambiar una clave primaria. ¿Por qué? Porque normalmente ya ha habido muchos registros en otras tablas asociados a este número de clave primaria. Y si le cambiamos el número de clave primaria de este cliente, imagínense, todos los Excel, si a vos te dicen, te vamos a cambiar de legajo. No, porque todas mis notas que ya he tenido se van a quedar con el otro legajo, ya tienen mi legajo, así que no me cambien el legajo. Ustedes van a pedir, por favor, que no le toquen el legajo, ¿no? A veces lo que se hacía cuando te anotabas otra carrera, ahí sí te daban otro legajo. Entonces vos tenías un legajo para el Calixto Maldonado que trabaja, que cursa industrial, y otro Calixto Maldonado que cursa sistemas. Pero son la misma persona. Y sí, sería una mala solución eso. O sea, hay un mal diseño, ¿no? Bueno, entonces acá un poco lo que venimos a ver, lo de las claves candidatas. Si hay distintas columnas o conjunto de columnas que puedan jugar el rol de a priori de identificar a cada fila, son candidatas a ser claves primarias, yo las puedo definir. Está bueno identificarlas, me dan información. Es posible que después las use para acceder indirectamente por ese dato. Y dice, una clave primaria es también una clave candidata, y sí, a no ser que tenés todo perfecto con las claves primarias definidas o claves candidatas definidas, y ya hay una que parece ser, pero decís, no, le voy a crear una clave artificial autonumerable, como asignable del número, autonumérica,
eh, y no estaba dentro de las candidatas, la agregué yo y ya está. De candidata la creé. Tuvo 2 segundos de candidata y ya pasó a ser primaria diferente, ¿no? Bien, las otras claves, las candidatas que no han sido elegidas para ser claves primarias se llaman alternas también. Ustedes saben, este tema de que las empresas me crean un número de cliente generaron todo un lío porque uno tiene 4 o 5 servicios, una línea de teléfono, gas, de agua, electricidad, y no se puede acordar de todos los números de clientes que son distintos, cada empresa me puso un número de cliente. Entonces hubo un reclamo muy fuerte, ¿por qué? Porque las empresas para deslindarse y no darte el servicio de soporte, te decían, no, usted me tiene que dar el número de cliente, no lo puedo atender sin eso. Hubo un juicio y pues, la protección al cliente exigió que todos los sistemas de atención al público tienen que tener claves alternas por las cuales podés entrar a consultar tus datos. Entonces, normalmente ya no te dicen qué número de cliente tiene o número de cuenta en un banco, sino te dicen, dígame su DNI, porque DNI era una clave candidata no elegido como primera y se la considera como clave alterna. ¿Ah? Bueno. Entonces, para identificar necesitamos claves, valores ciertos, no nulos. Acá está la definición de nulo. Y la sigla que nosotros utilizamos en esta diapositiva se fija que sea PK, la clave primaria, pero nosotros también aceptamos el inglés, el castellano CP. Lo que sí, cuando estén escribiendo varias tablas y le pongan toda la misma sigla, PK o CP. Yo acepto los dos valores como bien, ¿no? No es considerado un error. Bueno, hasta acá llegamos. Y acá terminamos un poco esta exposición. La idea que vamos a ir cerrando, les decía que a las 5:30 cerramos, eh, es pasar al Jamboree al Jamboard. Voy atrás, le voy a pasar el compartir, vamos al chat, vamos a poner este otro Jamboard, que es el siguiente, que tiene una consigna. Vayan entrando, compartir. Esta es una forma muy eficiente de aprender, que es repetir, rememorar, recordar las cosas. Nos ayuda a que esto que queda en un lugar latente, que cualquier sacudida, emoción, alegría o movimiento hace que nos olvidemos exactamente de lo que tenemos guardado en ese buffer provisorio. Entonces, escribirlo y leerlo y charlar sobre esto nos ayuda a recordarlo. Son temas casi de preguntas que hay en la parte teórica, en la parte de exámenes, así que tenganlo claro estos conceptos. Así que pónganme un sticker, ¿lo están viendo? Un sticker en esta página que dice, ¿qué elementos te acordás que tiene el modelo relacional? A ver, y ahí vamos a hacer como una lluvia de ideas con los papelitos. ¿Se dan cuenta? Ahí está, muy bien, claves. Corren un poco abajo, bien. Tuplas. Se están persiguiendo para encima. Uh -huh. Formas normales todavía no lo hemos visto, pero está bien. Ya hay formas normales, ¿te acordaste lo que dije? Bien, me gustó. Atributos, correcto. No han puesto todavía lo que son los componentes principales, las que tienen los atributos. Relación, muy bien. Bien, bien, está bien. Relaciones, muy bien. Está bien. Claro. Tablas, que está perfecto, tablas relacionales, clave única, detalle subordinada clave. ¿Está bien tablas? ¿Está bárbaro? ¿Qué otro tipo de claves? Ahí pusieron clave única. No dijimos ninguna clave única, ¿no? Dijimos clave
Ahora que hay elecciones, ¿cómo se llaman los que están a los que hay que votar? La primera está bien. Clave candidata. Clave candidata. Bien. Editarlo y poner clave candidata. Bien, Michael. Bien, está bárbaro. Están agrupando, bien. Bárbaro. Atributos. Bueno, a ver, fíjate, la segunda atributo es, a ver, instancias. Bueno, instancias, pues si estamos hablando de entidades, cuando hablamos de instancia, la entidad cliente o la entidad profesor, por ejemplo. La instancia sería Gabriela Falcón. Es una instancia de la entidad profesor. Calixto Maldonado, profesor, es una instancia de la entidad. Entidad no puesto. Sí, vistas tabulares con una definición, relación, tablas, correcto. Los tipos de. Vimos un tipo de valor especial, ¿se acuerdan? No, va fantástico. Bien. Barra. Vistas tabulares, también. ¿Qué otra idea? Ya sirve, después saquen una foto de esto, un print screen, porque esto sería un poco el pizarrón después de que hablé un rato con ustedes, del otro también, si quieren sacar una foto. Porque con esto vamos a empezar a hablar, a recordar, esto de la recordación es importante. En la próxima clase vamos a jugar a recordar y yo les voy a poner esto y les voy a hacer hablar. A ver, díganme más, ¿qué le dice atributo? ¿No? Entonces ahí vamos a practicar un poco, encadenar, acordarnos de lo que hablamos para mejorar la absorción, la pregnancia, ¿cómo se llama todo esto? El aprendizaje. Así que bueno, eh, preguntas, ya está. Yo por mí estoy muy satisfecho si todos estos conceptos estuvieran ya revisados por nosotros. Están todos muy cansados. ¿Sí? Se Es un cansaron, lo curso que no aburrí, habla. le Es quemé un la curso que no cabeza. habla. Che, 1 horita y 2 horitas y cuarto nomás. 2 recreos. Mucha información. Sí, 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 está bien. Sí, Sí. sobre Por eso. todo para muchos me imagino conceptos nuevos Ujú, ujú. que no vienen manejando en otras materias. Escúchenme, O poco. no estamos dando vuelta a la hoja y la clase es otro tema, ¿no? Vamos a volver sobre solo guardo esto. Lo primero que vamos a hacer, vamos a entrar acá y vamos a recordar que eso es un gran ejercicio de memorización, de entender las cosas. Así que no tengan miedo, no se asusten, vamos a ser no tan crueles con esto. Y voy a tratar de hablar menos. El aviso, estas primeras clases son un poco densas. Ya después empezamos a practicar. Pero necesito que sepan, nos pongamos de acuerdo en de lo que estamos hablando. Y son unos 10 o 12 conceptos que hay que tener claro. No son simples, no son complejos, son bastante simples, pero tengan en claro que eso es lo que si vamos a trabajar. Esta clase, la próximo miércoles, y probablemente una parte del próximo miércoles, del otro, o quizás antes, si nos adelantamos y estamos bien, pulsemos con Gaby que estamos bien, vamos a empezar a hacer ejercicios. Tenemos que hablar de, esto es el conjunto de la estructura del modelo relacional. Vimos una sola regla, que es la regla de integridad de entidades, que alguien podría ponerla ahí, regla de integridad de entidades, a ver, se los propongo para las.
con esto estaríamos un poco cerrando lo que quería mostrarles en primer clase. Nos pusimos de acuerdo, ya me llegaron 20 y pico de mensajes al celu, así que voy a esperar un rato, en un rato empiezo a crear el grupo. Gaby, te sumo, ¿no tenés problema en que te sume al, Sumo. al grupo? ¿Sí? Ya te tengo como contacto. Hay veces que, por ejemplo, hay profes que no quieren de su celu, está bien, está respetable. Es cierto que a veces me ha tocado responder consultas que, la verdad, le he respondido, no sé por qué, pero tipo sábado, sí. Y bueno, espero el lunes a responderle. Así Qué que sí, buena onda. sí, sí, hay otras cosas más interesantes. Estamos cerca de los parciales, la tengo antes que tengo. Eh, si no hubiera preguntas, podemos cerrar acá. Si hubiera alguna pregunta, me parece que estaría bueno no dejarlas para la próxima clase. Y si obviamente al recordar esto surgen preguntas, la próxima clase las vamos a volver a considerar. Les decía, esta y otra clase más es un poco densa. Después empezamos, chicos, hay que hacer tal ejercicio. A ver, nos vamos a aulas, a grupos, nos podemos separar y que trabajen con ejercicios, ¿no? Bárbaro. Gaby, algo que quieras. No, vos sabés que yo te quería consultar, Cali, porque yo entré al aula virtual y me parece que no tengo creado el curso, pero si voy a la autogestión sí como docente. Son dos cosas distintas, ¿no? En Sí, 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 por autogestión supuesto. seguramente se No, está no, sí, sí, haciendo. sí, sí, por supuesto, pero por eso Yo te quería. creo que está hablado con Luis, si no me ocupo yo, le mando ahora a Luis que te agregue. Sí, porque yo ingreso y ¿Qué te no. parece el curso? A No, la no, izquierda tengo no hay como. otros cursos. Tengo cursos creados, ¿sabes de qué? Me parece de la maestría. Claro. Y eso Ah, está no, bien. otro legajo. No, no, no. Me figura un curso CRD, Rincón, el Rincón Docente. No, ese es el primero. Ya te muestro qué es lo que tenés que encontrar. Y de paso, Bueno, claro, me sirve. A ver si está viendo. está bueno eso, si podés proyectar, así todos Sí, estamos sí, sí, seguros sí, que sí, estamos sí, viendo lo mismo. ahí va. Porque capaz que no estoy dada de alta. Sí, sí, hasta ahí estamos bien. Claro, ese, me sale el único, el primero a mí. El rincón. Este GDA te No, tiene que. no, no me Bueno, figura nada. está perfecto. Te está faltando acceso. Solo me ocupo de avisarle a. No estás en la lista, se va a estar que te incluyan en la lista. Profe, Sí, yo estaba en ese curso, pero, o sea, del cuatrimestre anterior, pero me salí porque aclaraba que tipo, todas las clases que había, de todos los eventos eran del cuatrimestre anterior. exactamente. ¿Volvemos a entrar al mismo ahora? Tendrías que desmatricular y matricularte de nuevo con esa clave, porque hay grupos. Si vos hay grupos, a ver, déjame ver una cosita. Bien, acá está lo de la normalización, que están disponibles pero no visibles en la página del curso, eso lo tenés que activar. Eh, Fíjense que está la guía ustedes la han podido ver, creería que sí, 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 profe, profe, la la guía guía sí sí. está. pero este PowerPoint no, ya lo voy a modificar para que lo vean, que es esto justamente lo que estamos buscando. Clases. Fíjense, está en zona de primer parcial. Este año va a ser en la fecha, la semana del 28, no, del 8, antes del 28 de septiembre. Tenemos casi un mes y medio casi. A esto ustedes no lo ven porque soy profe. Estamos. Bueno, hay algunos ajustes que hacer en la UV, me voy a ocupar ahora. Así que dejamos acá. Muchas gracias. Si no hubiera preguntas, cerramos acá, dejamos la exposición y nos vemos el próximo miércoles. ¿Vale? Próximo miércoles.
Nos vemos, profe. GDA 3, GDA 3 menos 3K7, ahí está, perfecto. Yo les pasé 3-7, ahí está en el chat. Tomen nota de la clave del V. Estamos. Espérame, Gaby, que se vayan los Sí. chicos y hablamos un ratito. Dale. Nos vemos, profe, gracias por la Chao, clase. gracias. Chao, profe. Chao, profe. Nos vemos. Chao. Chao, profes, nos vemos.